Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, no se van a querer perder esto. Vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del espectáculo, o mejor dicho, en los vaivenes del corazón de dos de las figuras más populares de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y lo más interesante de todo es que parece que Musa Eterna tiene las respuestas. Sí, han escuchado bien. Musa Eterna está revelando todo. ¿Qué significa esto para la pareja que todos amamos ver en pantalla? ¿Son solo rumores, o hay algo más detrás de estas afirmaciones? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, analizar cada pista y tratar de entender qué está pasando realmente. Antes de que nos lancemos de cabeza a este cotilleo de primera mano, quiero recordarles algo súper importante. Si disfrutan de nuestro contenido, si les encanta estar al día con las últimas noticias del entretenimiento y si quieren apoyar nuestro trabajo, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo, y si activan la campanita se enterarán de todos nuestros nuevos vídeos al instante. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo. Ahora sí, pasemos a lo jugoso. El título dice claro, Kerem Bürsin Hande Erçel, mi musa eterna, lo revela todo. Esto nos deja con una pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Se refiere a una ruptura? ¿A una reconciliación? ¿A un nuevo proyecto juntos? Las especulaciones han estado a la orden del día desde que se empezó a rumorear sobre una posible separación entre Kerem y Hande, dos actores que conquistaron el corazón de millones con su química innegable en Senkalkap. Desde entonces sus seguidores, a quienes cariñosamente llamamos Keremders y Hande fans, han estado muy atentos a cada movimiento de sus ídolos. Musa Eterna, para quienes no lo conozcan, es una figura bastante reconocida en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a filtraciones y exclusivas sobre celebridades. Ha construido una reputación por tener fuentes internas y por ser capaz de predecir o revelar información antes que nadie. Por eso, cuando su nombre aparece ligado a la vida amorosa de Kerem y Hande, créanme, el mundo del espectáculo se detiene un poco para escuchar. ¿Qué es lo que supuestamente ha revelado Musa Eterna? Según los informes y las especulaciones que han surgido a partir de sus publicaciones o declaraciones, parece que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha pasado por momentos intensos. No se trata solo de un simple distanciamiento, sino de algo que podría ser más profundo, involucrando quizás malentendidos, presiones externas o simplemente la evolución natural de una relación en el ojo público. Una de las primeras insinuaciones de Musa Eterna que encendió las alarmas fue algo así como: la luz que una vez brilló intensamente, ahora busca su propio camino en la oscuridad. Esto, por supuesto, se interpretó de mil maneras. ¿Se refería a que la relación había terminado? ¿A que estaban explorando caminos separados en sus carreras? La belleza y el misterio de estas declaraciones es que te obligan a pensar, a conectar los puntos. Y la comunidad online, como siempre, se puso manos a la obra. Luego surgieron otras pistas. Se habló de que si bien Kerem y Hande se habían distanciado en términos de su relación romántica, mantenían un profundo respeto y cariño mutuo. Musa Eterna supuestamente habría insinuado que las estrellas pueden brillar en constelaciones diferentes, pero su luz aún se refleja en el mismo universo. Esto sugeriría que aunque ya no sean pareja en el sentido tradicional, la conexión entre ellos sigue existiendo. Imagínense. Podría significar que están trabajando juntos en nuevos proyectos, o simplemente que conservan una amistad muy sólida. Y aquí es donde entra la parte más intrigante. ¿Por qué Musa Eterna se toma el tiempo de hablar sobre ellos? ¿Tiene alguna conexión personal con Kerem o Hande? ¿O es simplemente un observador perspicaz del mundo del espectáculo que ha captado la atención de todos? Lo que está claro es que cada vez que él habla, la información se vuelve viral en cuestión de minutos. La influencia de Musa Eterna en la forma en que se consumen las noticias de celebridades es innegable. Él crea expectativa, genera debate y, en última instancia, mantiene viva la conversación sobre estas figuras públicas. Analicemos un poco la dinámica de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han sido una pareja muy querida por el público. Su romance nació en el set de filmación de una de las series más exitosas de los últimos años. La química que compartían en pantalla se trasladó a la vida real, y los fans se enamoraron perdidamente de ellos.
Verlos juntos, compartir momentos en redes sociales, apoyarse mutuamente en sus proyectos, todo ello creó una imagen de pareja perfecta. Sin embargo, la vida de las celebridades es a menudo mucho más compleja de lo que parece. Las cámaras están siempre observando, los paparazzi están siempre al acecho, y las presiones de mantener una imagen pública pueden ser abrumadoras. Si hubo una ruptura, ¿fue por estas presiones? ¿O por diferencias personales inevitables? Musa Eterna parece tener una perspectiva única sobre estos entresijos. Una de las declaraciones más recientes atribuidas a Musa Eterna es: a veces, el silencio habla más fuerte que las palabras. Y en el silencio se forjan nuevos destinos. Esto podría interpretarse de varias maneras. Podría significar que Kerem y Hande están pasando por un periodo de reflexión, quizás considerando un futuro juntos en un nuevo formato. O podría ser una señal de que han tomado caminos separados, pero que lo están haciendo de una manera madura y privada. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué hay de cierto en todo esto? Musa Eterna rara vez ofrece nombres explícitos o detalles concretos. Su estilo es más bien el de las metáforas y las insinuaciones. Esto, si bien genera mucho interés, también abre la puerta a la interpretación y a la especulación. ¿Estamos sacando conclusiones precipitadas? ¿Estamos alimentando un rumor basándonos en un par de frases ambiguas? Lo que sí podemos decir es que la atención que Musa Eterna ha puesto sobre Kerem y Hande ha reavivado el interés en su relación. Incluso si ya no están juntos sentimentalmente, el público sigue fascinado por ellos, por su talento y por la historia que compartieron. Y si Musa Eterna está insinuando que lo revela todo, entonces debemos asumir que tiene alguna información privilegiada. Quizás lo que Musa Eterna está tratando de decir es que, a pesar de los rumores de separación, la conexión entre Kerem y Hande es algo que va más allá de una relación romántica convencional. Tal vez ambos están enfocados en sus carreras individuales, que están despegando de manera espectacular. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha estado explorando proyectos internacionales, y Hande Erçel sigue siendo una de las actrices más solicitadas en Turquía, además de ser una influyente figura en el mundo de la moda y las redes sociales. Si pensamos en el título Kerem Bürsin Hande Erçel, mi Musa Eterna lo revela todo, la pregunta mi es la clave. ¿Se refiere a la opinión de Musa Eterna sobre si todavía están juntos o no? O quizás se refiere a que Musa Eterna ha revelado algo sobre Kerem y Hande, y luego pregunta si ellos son algo para él. Esta dualidad en el lenguaje puede ser intencional para generar más intriga. Consideremos la posibilidad de que Musa Eterna esté revelando información sobre un posible reencuentro. No necesariamente romántico, sino profesional. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen una base de fans masiva. Sería un movimiento brillante para cualquier productor o creador de contenido traerlos de vuelta juntos para un nuevo proyecto. Musa Eterna, con su red de contactos, podría estar al tanto de negociaciones o ideas en esta dirección. Por otro lado, también está la posibilidad de que Musa Eterna esté confirmando lo que muchos sospechan, que su romance llegó a su fin, pero que lo hicieron de una manera madura y respetuosa. Las declaraciones sobre caminos separados y universos diferentes pero reflejados podrían ser precisamente eso, una forma de decir que la relación ha terminado, pero que el respeto mutuo perdura. Y que quizás el mundo del espectáculo está a punto de presenciar el surgimiento de dos carreras individuales aún más brillantes, apoyadas por el cariño de sus fans. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la vida privada y la vida pública puede ser muy borrosa. Las celebridades a menudo son objeto de escrutinio constante y los rumores, por infundados que sean, pueden tener un gran impacto. Musa Eterna, al operar en este nicho, se convierte en un jugador importante en la difusión de estas narrativas. Si Musa Eterna lo revela todo, entonces deberíamos esperar detalles más concretos. Pero, como hemos visto, su método es más sutil. Él siembra la duda, la intriga, y deja que la imaginación del público haga el resto. Esto en sí mismo es una estrategia de marketing muy efectiva. Mantiene a su audiencia comprometida y ansiosa por saber más. En resumen, el título Kerem Bürsin Hande Erçel, mi Musa Eterna lo revela todo, nos sugiere que Musa Eterna tiene información de primera mano sobre el estado actual de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Las insinuaciones que se le atribuyen apuntan a una posible separación, pero también a un respeto y cariño duraderos.
Las interpretaciones varían desde una ruptura definitiva hasta la posibilidad de un futuro reencuentro profesional. Lo que es innegable es que Musa Eterna ha logrado captar la atención de todos y ha avivado la llama de la especulación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Musa Eterna ha puesto el foco en Kerem y Ande y parece que nos está dando pistas sobre la evolución de su relación, ya sea romántica o profesional. El público sigue fascinado por esta pareja icónica, y cualquier noticia sobre ellos, ya sea confirmada o especulada, genera un gran revuelo. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desentrañado las insinuaciones de Musa Eterna sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, explorando las posibles interpretaciones y el impacto de estas revelaciones en el mundo del espectáculo. Es fascinante ver cómo una figura como Musa Eterna puede influir en la conversación pública y mantenernos a todos al borde de nuestros asientos, esperando la próxima pista. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta exploración. Su interés y su tiempo son muy valiosos para mí y para nuestro canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Musa Eterna tiene razón? ¿Qué interpretan de sus enigmáticas declaraciones? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande trabajar juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un proyecto profesional? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o que simplemente disfrute de un buen chisme del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.